Queridas amigas, amigos, gracias por reunirnos esta noche para seguir profundizando en el estudio de Sanatana Dharma. Sanatana Dharma significa en sánscrito la religión eterna, Sanatana Dharma, aquella sabiduría que nos permite religarnos al gran espíritu omnipresente, que es fuerza, sabiduría, amor, paz eterna, y que se encuentra absolutamente en todo y en todos. Y por tanto, el método de religarse al gran espíritu desde nuestro espíritu tiene características universales. No se excluye absolutamente a nadie. Y todos los seres de cualquier religión, de cualquier filosofía, de cualquier espiritualidad, son bienvenidos dentro de esta sagrada religión universal, Sanatana Dharma. Para ello vamos a meditar para profundizar en el tema del Sermón del Monte de Jesús, con el título que hoy le hemos puesto, Sannyasi, que significa el renunciante, el renunciamiento. Vamos a meditar y vamos a practicar el ser sannyasin, ser renunciantes y superar aquellas ilusiones, el poder de Maya que nos hace creer esas fantasías de que somos solamente materia pasajera, que somos un cúmulo de angustias, de infelicidad, de ignorancias, de limitaciones de todo tipo. Todo esto es ilusión maya. Todas estas son ignorancias, fantasías. Y por ello, todos los maestros y maestras nos llaman a desprendernos de estos estados de ignorancia. Y eso es lo que significa, implica ser sannyasin, renunciante al engaño, a la mentira. Y vamos a sumergirnos dentro de este cuerpo, que es mutable, pasajero, dentro de los átomos de nuestro cuerpo. Porque dentro de cada átomo está palpitante la luz y la conciencia cósmica. Gracias, amigos, amigas. Gracias por libar juntos esta miel maravillosa del espíritu, como abejas, como colibríes divinos que somos. Vamos a
a continuar con nuestro estudio. Para ello, quisiera recordar rápidamente aspectos fundamentales de la reunión anterior. Topamos cuando Jesús en Nazaret abre el libro de Isaías y dice: venido para liberar a los oprimidos, a los que se encuentran esclavizados, liberar a los cautivos, abrir la vista a los ciegos, anunciar el año de gracia del Señor, liberar a los oprimidos. Y les dice el comentario de que previo a esta lectura en la cual él determina lo fundamental de su misión liberadora aquí en este mundo, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Y hizo una breve síntesis de las tres tentaciones de Jesús en el desierto, que son las tres tentaciones las tres pruebas que todos tenemos que superar para ser libres. El que no supere estas pruebas no puede ser auténticamente libre. La primera prueba, y todas estas tentaciones, cada una entraña un tipo de idolatrías. La primera idolatría, la primera tentación, las sugerencias que surgen en la mente de Jesús y las que surgen en nosotros, en nuestros corazones, es esa idolatría a los disfrutes de la materia. Sin duda alguna, Jesús disfrutaba de la materia, pero nunca idolatraba. Nunca creía que en la materia está todo la razón de ser, de su búsqueda para ser feliz. Porque todo maestro, todo ser que busca la liberación, sabe que no puede conceder la felicidad permanente a aquello que es cambiante. Nuestro cuerpo cambia constantemente, todas nuestras células cambian. No tenemos ni un solo átomo de los que teníamos cuando recién nacimos. Es cambiante, entonces idolatrar esta figura corporal es un estado de ignorancia. De igual manera, sí, es necesario alimentarse y todo ello, pero sin embargo, no hay que idolatrar la alimentación. Hay que a cada cosa dar el lugar que se merece para poder percibir que lo que alimenta es la energía que está en los alimentos, la energía divina que está en los alimentos. Sin embargo, es necesario que cada quien vayamos dando el lugar que corresponde a cada cosa, el valor que tiene cada cosa. Entonces Jesús tenía que ubicar cada uno de estos valores en su verdadera dimensión, el valor de la materia, el valor del gozo material, pero nunca que prevalece ante el gozo del espíritu. La materia está a la disposición del espíritu, no el espíritu a disposición de la materia. Por tanto, estas tres tentaciones provienen de un materialismo idolátrico y las otras tentaciones corresponden al espiritualismo idolátrico. Ni materialismo idolátrico, ni espiritualismo idolátrico. O sea, también hay que tener una verdadera espiritualidad, no espiritualidades falsas, espiritualidades que liberan. De eso hablamos ampliamente la vez anterior. La segunda tentación es precisamente de la idolatría espiritualista, en la cual se busca exclusivamente
el despertar poderes extrasensoriales a través de prácticas espirituales y creerse poderosos a nivel espiritual y desprenderse del aspecto de la humildad, de la sencillez y de la capacidad de servir en este mundo. El simbolismo sube al pináculo del templo, adquiere todo el conocimiento de sí mismo y sin embargo, en vez de servir, se convierte en una persona que quiere que le sirvan y se descuida, y entonces todo el que se descuida cae, tarde o temprano cae. Ese espiritualismo es lo que debemos tener mucho cuidado. Todo aquello que nos aleja del estado de la humildad, de la sencillez, pues nos aleja de la verdad. Y la otra idolatría es la idolatría del poder y de la riqueza que confiere. El poder de la riqueza confiere también poder político, poder de dominio. También se arrebata la capacidad de servicio del espíritu y la persona empieza a idolatrar las posesiones materiales, la riqueza, y en vez de poner a disposición del prójimo y también de sí mismo, se convierte en esclavo de la riqueza y no le importa pisotear a los demás con tal de preservar la existencia y la prevalencia de su ídolo, el Dios de la riqueza y del poder. A esto nos sometemos todos en mayor o menor grado, a estas tentaciones de creer que porque ya comemos, ya tenemos algo material, ya disfrutamos de algo material, ya con eso es suficiente. El creer que porque hacemos un acto religioso, ciertos rituales, ya con eso es suficiente, y el momento de los actos rituales, inclusive las prácticas de meditación, prácticas yógicas, pero luego seguimos idolatrando nuestros ídolos y nuestra vida va por un camino totalmente equivocado y no nos sujetamos a los principios universales de vida. Y si mediante nuestro trabajo, o quién sabe, mediante maneras fraudulentas, se acrecienta nuestro poder de riquezas, y si tenemos algo de poder, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, abusamos de eso y nos convertimos en tiranos, esclavos del poder y de la riqueza. Esas son las tres tentaciones que tenemos que liberarnos todos los seres que venimos a este planeta. Y para ello, decíamos la vez anterior, se necesita el carácter y la fuerza de un Kshatriya, es decir, un espíritu guerrero, porque para mantenerse firme en dar el lugar que corresponde a cada cosa, el espíritu, el valor de espíritu, la materia, el valor de la materia, lo pasajero como pasajero, lo eterno como eterno, lo permanente como permanente. Eso es ser un Kshatriya, tener la fuerza de voluntad y la valentía para no desviarse de estas verdades fundamentales. Ahora vamos a ver lo que es el estado de Sannyasi. Sannyasi, que es el estado de un renunciante. Me acordé un momento de que Sri Ramakrishna, el gran maestro de la India, considerado también una encarnación divina, una manifestación plena de la divinidad, él ponía como ejemplo muy sencillo, o sea, ¿qué es un sannyasi? Es como una hormiga, como hace una hormiga cuando va a buscar el azúcar en medio de la arena. La hormiga pone a un lado la arena, pese a que está el azúcar ahí dentro, está junto a la arena,
se desprende de la arena y coge el azúcar, los granos de azúcar, y lleva a su cueva, a su agujero para disfrutar profundamente. Sabe discernir la hormiga entre lo que es arena y lo que es azúcar. Y eso siempre los maestros de la India recomiendan para poder el discernimiento. En cambio, cuando uno está en un estado de ignorancia, no sabe distinguir entre lo que es la arena y lo que es el azúcar. Y entonces se queda con la arena y pone a un lado el azúcar y se queda atado a la arena y apegado a la arena. Esto es, tengamos presentes siempre las tres tentaciones de Jesús, esas tres idolatrías que propicia el materialismo extremo, el materialismo idolátrico y el espiritualismo desencarnado, el espiritualismo idolátrico. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ya a irnos adentrando en el Sermón del Monte propiamente dicho, el cual está en síntesis todas las enseñanzas fundamentales de Jesús. Bien, vamos a leer la lectura de Mateo 5, 1, 3. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así encontramos en Mateo, en el Evangelio según San Mateo. Y en el Evangelio según San Lucas, ahí no dice pobres de espíritu, sino solo pobres. Bienaventurados los pobres. Y de esto ha llevado a grandes debates porque hay diversas posturas. Muchos prefieren el Evangelio de Lucas, que no dice pobres de espíritu, sino los pobres materialmente, que están desprovistos de recursos materiales. En cambio aquí, cuando habla pobres de espíritu, entonces habla de una actitud del espíritu. Bueno, ambos, como todo, el Evangelio está sujeto a verdaderas interpretaciones o a tergiversaciones. Esto se ha tergiversado y se ha malinterpretado, tanto una versión de Mateo como la de Lucas. De todas maneras, ahora vamos a reflexionar qué mismo es esto, ¿no? ¿A qué mismo se refiere? En primer lugar, viendo la muchedumbre, subió al monte. La actitud de Jesús es viendo a la multitud, viendo la muchedumbre, tuvo compasión, se sintió solidario, se sintió impactado de la gente que por miles iban a buscarle, ¿sí? Y sube al monte. Esto de subir al monte es muy importante. Los años que yo pasé junto a los indígenas en la montaña, los indígenas de la mitad del mundo, pude comprender realmente la vida de Jesús, el Evangelio, allá junto con los indígenas, porque ir a visitar a una madre de familia, a una mujer que estaba en una choza, que había dado a luz, entonces pude comprender lo que fue el nacimiento de Jesús, más que en la facultad de filosofía, de teología, más bien ahí en vivo pude comprender lo que significaba ese nacimiento en una cueva, en un lugar pobre, y Jesús pobre, y María pobre, y José pobre, pero su familia de María era Joaquín y Ana, tenían muchas riquezas. Sin embargo, uno de los requerimientos que tiene el gran ser es de que el gran liberador nazca desprendido de todo, absolutamente, es decir, un samyasin total desde el vientre de su madre. ¿Ya? Luego también
me tocaba muchas veces enseñar, la mayoría de veces enseñar en la montaña, y era impresionante. Ahí pude palpar lo que siquiera eh, de manera muy somera lo que habrá sentido Jesús al ver las multitudes, porque se reunían también alrededor, allá donde yo trabajaba, nos reuníamos. A mí me gustaba llevarles a la montaña y eso muchos reclamaban porque les interesaba que bajen a las iglesias para ahí hacer el negociado, igual que en el templo de Jerusalén. Y me percaté que las iglesias esas se convertían en centros de convocatoria más bien para la explotación. Así es que hice lo que hacía Jesús en el monte. Y allá en la montaña nos reuníamos y hablábamos de estos saberes maravillosos. Por ello, para discernir qué mismo es ser pobre, a quienes se refiere esto, Jesús dice, bienaventurados los pobres, pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí hay palabras que hay que primero discernir. ¿Qué es esto de viendo la multitud? Subió al monte, o sea, subió no solamente al monte físico, sino que subió a su aspecto espiritual más sublime, en donde puede manifestar en plenitud a Dios. Ese es el monte, la parte superior, los chakras superiores. Y luego les dice, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Felices, felices sean ustedes los pobres. O sea, una de las tergiversaciones de solo pobres de espíritu es que, bueno, vienen los opresores, vienen los conquistadores y cogen a los indígenas y les roban la tierra, les roban la riqueza, matan a sus líderes, todo, y sin embargo les empiezan a adoctrinar con el sermón del monte. Y les dice, bien, felices van a ser ustedes, hijos, arrebatándoles la tierra, arrebatándoles todo y volviéndoles a un estado de miseria, porque ustedes serán felices cuando mueran en el espíritu, serán felices. Esa es una tergiversación. La otra tergiversación, la otra postura es no, no, solo los pobres. Entonces, todo pobre es bienaventurado. Es, es una manera de, como que el plan divino es que todo el mundo vive en la pobreza para ser feliz y bienaventurado. Y entonces vino a mi mente justamente uno de los discípulos primeros de mi maestro, del padre Dávila, acaba de sacar un libro que es una síntesis de las enseñanzas de nuestro maestro, del padre Dávila. Y claro, él viene de una familia muy rica de Cuenca. Son la familia Jaramillo. Y entonces él dice que quedó impactado cuando leyó en los evangelios que Jesús dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Contrastando con esta enseñanza, bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos, él había quedado impactado con lo otro. O sea, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, más fácil que entre un cabo que llamaban camello, un cabo de eso que atan los barcos, en el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, cuando se ve con el padre Dávila, viene con él a Quito a conocer, ya había oído de que hay un sacerdote yogi, y se conocen, viene con su hermano Pablo Jaramillo, son los primeros discípulos de mi padre Dávila, de mi maestro. Y una de las cosas que le dicen en el primer encuentro
Marcelo Jaramillo, le dice: Padre Dávila, tengo yo una inquietud que me atormenta, siempre me ha atormentado. ¿Por qué Jesús dice, y estoy bien preocupado, que nosotros los ricos no, que es muy difícil que entremos en el reino de los cielos y todo lo demás? Y el Padre Dávila le dice: si uno a nuestros hijos de aquí en la tierra buscamos que tengan, que sufran lo menos de necesidades y que vivan bien, que vivan felices, cuánto más nuestro Padre Celestial y nuestra Madre busca que todos sus hijos vivan con todo lo necesario aquí en la tierra. Entonces se le dice: no se preocupe de eso, de tener tanto dinero. Lo que sí, preocúpese de no apegarse a eso y de, y de servir con ese dinero. Bueno, esa es la actitud. Yo antes pensaba también que eran todos los pobres bienaventurados, hasta que también me topé con gente pobre, pobre materialmente, que también llevaba adentro, fruto de la opresión y fruto de muchas frustraciones que deja la miseria, también situaciones tremendas de que no precisamente se veía tan bienaventurado. Mucha gente con traumas de la pobreza, que su padre también vivía en la miseria y todo. Entonces aquí cuando habla Jesús de los pobres, no habla de la miseria. No es un plan divino la miseria, el someter a la mayoría de gente a la miseria y que luego los miserables ya cuando mueran serán felices en el otro mundo. No es el plan divino la generalización de la miseria. El plan divino contempla, porque dice: busquen primero el reino de Dios, su justicia, y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tendremos que ir topando todos estos temas para ir aclarándonos. O sea, hay que dar el valor que tiene el aspecto material, el aspecto económico. Aquí se necesita en este mundo, pero idolatrarlo y pisotear al prójimo para uno hacerse más rico, para uno ir alimentando la avaricia, la codicia, y luego no utilizar esos recursos para servir al prójimo. Eso es un estado de idolatría. Y esas personas pueden estar yendo a ritos religiosos, a cualquiera, ya sea de la religión católica, evangélica, budista, hinduista, pero son seres que han perdido la sensibilidad humana. El mismo Mateo, ¿quién era Mateo? El que escribe estos evangelios, el evangelio de Mateo. Mateo era un rico y un cobrador de impuestos. Vivía, usufructuaba de la cobra de impuestos de sus hermanos hebreos que tenían que ir a estar pescando, a trabajando, y a todos cobraba impuestos, parte cogía él y parte daba una parte a los romanos y otra parte a Herodes. Entonces era un opresor, era un explotador, Mateo. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hace con Mateo? Le desprecia y dice: tú eres un opresor, un infeliz y no vas a poder entrar. ¿No? Ya Mateo había, había estado sintiendo un vacío profundo dentro de sí. Y Jesús captó ese vacío que tenía Mateo. Ya no le llenaba las riquezas, ya no le llenaba esa forma de explotar a su prójimo. Y ahí es cuando llega Jesús y le dice a Mateo: ven y sígueme. Se escandalizaron, los primeros que se escandalizaron fueron sus apóstoles. ¿Cómo vas a decir que sea nuestro compañero este tipo, que es un perverso?
Pero ¿qué le dice? Ven y sígueme, y sigue pisoteando al prójimo, y sigue explotando a la gente. No, Jesús le pide un cambio de vida. Y Mateo cambia de vida. Otro caso es el Saqueo, que vivía a sí mismo explotando al prójimo y se convirtió en uno de los grandes ricos de ahí. Y Jesús va y se subió, como dice que era pequeño, se subió a un árbol para desde ahí contemplar al maestro. Y cuando Jesús, después de hablar y de predicar, le dice, baja de ahí, Saqueo, hoy quiero comer contigo en tu casa. Para entender estas palabras de Jesús de las bienaventuranzas, hay que recurrir a muchos otros textos para no caer ni en el un extremo de idealizar a los pobres materiales y de caer en el espiritualismo desencarnado y no solo el espíritu, aunque no tengas que comer, aunque no tengas trabajo, aunque no tengas, no. Hay que ir por el sendero del medio. Y a Saqueo va y come con Saqueo. ¿Qué provocó eso? Un escándalo para sus discípulos. Los discípulos cada vez se escandalizaban de actos tremendos que hacía Jesús, que rompía los esquemas tradicionales, dogmáticos de la religión judía, los esquemas políticos, los esquemas económicos. Y va ahí a la casa de Saqueo. Y Saqueo, viendo que, claro, los sacerdotes judíos y todo, los escribas fariseos, le acusan y le dicen, ve, tu maestro, les dice a los apóstoles, come con ricos y con publicanos, no es un verdadero maestro. Jesús ahí en la casa de Saqueo le dice, tienes que cambiar de vida. Y Saqueo le dice, maestro, todo lo que he perjudicado daré 100 por 1. Y empieza a compartir su riqueza y se convirtió en discípulo de Jesús. Bueno, hablemos de la familia de Lázaro de Betania, Marta de Betania, María Magdalena de Betania. O sea, Lázaro era la cabeza de una familia, eran los más poderosos, los más portentosos, los más ricos de Israel. Todo el monte de Sión, todo, tenía su padre territorios, eran dueños de territorios hasta Egipto, en Siria, en muchas partes. No había ser más rico que Lázaro de Betania y su familia. Y se convirtió, fue el refugio Betania. Entonces caer en una idealización de que Jesús solo con pobres, solo con la gente. No, no, entonces todo eso me ha ido cuestionando a lo largo de los años para no caer en los extremos, ni creer y bendecir a todos los ricos y decir no importa porque Jesús también tenía amigos. No, no, a todo rico, a todo potestado, a toda persona que tenía riquezas y poder, les exigía un cambio de vida para que sean solidarios. Pero también hay gente que tiene poco dinero y sin embargo no son solidarios. Ahora sí es verdad también que mucha gente pobre, como decía Monseñor Proaño, cuando se lee Taita Leonidas Proaño, el maestro, el obispo, que trabajó con los indios, en su biografía dice, fui pobre, nací pobre, sin quejas ni envidias. El, el que nace en la pobreza, pero no es un envidioso, sino que se va esforzando por ir luchando, ir saliendo adelante y luego que sale adelante no se olvida de su prójimo. Entonces, un bienaventurado. Esta familia de Betania y otros, por ejemplo, Juana, que era la esposa del, del administrador, esposa de Cusa, del administrador de Herodes, del rey Herodes, era una de las personas también bien allegadas a Jesús.
Dice el Evangelio que muchas mujeres de altísimo nivel económico y de poder eran discípulas de Jesús y que ponían sus bienes al servicio para el maestro, para su obra. Lázaro de Betania y sus hermanas pusieron todo al servicio de él, todos los lugares donde iban eran casas de Lázaro, pero Jesús no aceptaba apropiarse de nada de eso, ni en muchas ocasiones Lázaro quería que pase con ellos más en Betania. Sin embargo, él decía, no, por todo lo que andan queriendo hablar, más bien dame ese lugar pobre que está acá junto a uno de tus empleados. Siempre mantuvo Jesús ese principio que es una de las manifestaciones de sabiduría. Todo ser que tiene sabiduría no se apega a nada de lo que es material ni las riquezas. Puede tenerlo, pero no es un esclavo de eso. Y siempre es solidario. Esa es la diferencia. Es un proceso de que ahora, cuando uno vive en la pobreza material, uno de por sí sabe lo que es sufrir, el no tener que comer, el no tener vestimenta, el no tener dónde vivir. Y eso le propicia al ser humano también el saber que el otro tiene hambre y sentir la sensibilidad de que el otro tiene hambre, el otro tiene sed, el otro tiene, sabe lo que es no tener dónde dormir, dónde vivir. La pobreza crea esa sensibilidad, la pobreza material. Y por ello la mayoría de seguidores de Jesús, de los miles que le seguían y que estaban ahí en el monte, la mayoría eran pobres, pobres, marginados, o sea, marginados, pobres también materialmente, porque aspiraban que el Mesías traiga justicia. Entonces, ¿cómo va a cambiar este mundo? Hagamos desaparecer a los ricos, quitémosles las riquezas y demos a los pobres. Jesús llama también a eso, entreguen sus riquezas y den a los pobres. Todo eso, ¿será ese el camino? ¿Quitar a la fuerza a los ricos? ¿O será que también ellos tomen conciencia de que las riquezas son pasajeras, de que no podrán llevarse un centavo de lo que tienen y que si por alguna razón tienen, ya por herencias o porque se han esforzado o qué sé yo por qué, pues eso, esas riquezas es la razón de tener riquezas en este mundo, es para dar posibilidades al prójimo para que salga adelante, porque el plan divino no es la generalización de la pobreza y la miseria, mucho menos, sino que todos tengamos lo necesario para vivir. Todo ser que viene a este mundo, de acuerdo a la voluntad divina, tenemos derecho a tener todo lo necesario para vivir. Y si todo esto, todas las riquezas se repartieran que hay en el planeta en este momento, con justicia, habría para que todos vivamos bien. Pero hay una injusticia atroz, hay una acumulación en pocas manos. Y eso no es el plan divino. Ahora bien, no hablemos de los grandes ricos, no, no, de nosotros. ¿De qué manera somos bienaventurados si es que somos solidarios con lo poco o lo mucho que tengamos? Eso es lo que nos hace bienaventurados. Es interesante que Mahatma Gandhi, que tanto estudió las bienaventuranzas, él tiene un libro que se llama Mi Socialismo, el socialismo que quería Gandhi. No es precisamente un socialismo el cual se les arrebata a los ricos y a la fuerza se les obliga a dar a los pobres.
y luego se crea una nueva casta de ricos en el Estado y los vinculados al partido. No. ¿Y qué es entonces el camino? Entonces vamos hacia el capitalismo atroz que no les importa nada absolutamente, sino solamente enriquecer su grupo y sus allegados y sus corporaciones, que importa a millones de seres humanos marginados, oprimidos, pisoteados. Esta pandemia ha puesto de manifiesto esta falta de comprensión de la bienaventuranza de Jesús. ¿Por qué? Porque los que más han sufrido en esta pandemia han sido precisamente la gente pobre, pobres, marginados físicamente, materialmente. Esto tenemos que ir transformando. Dios no va a venir, como dicen algunas sectas, ya viene Jesús para poner en orden. Ya vino Jesús para poner en orden. Ya vino. Y no crean que va de nuevo a asomar los cielos. Cuando se habla de la venida de los cielos, eso es cuando ya partimos de este mundo y se abre el ojo espiritual y veremos los cielos que se abren y contemplaremos a Jesús de nuevo, pero ahí veremos si tenemos el mérito de ir a vivir ahí en los planos de existencia donde Él vive, si hemos sido solidarios. Jesús ya vino y vino para decir que todos tenemos que ser bienaventurados y tener corazón de pobre, sensibilidad de pobre, saber sentir que el otro tiene hambre, que el otro tiene necesidades. Por tanto, hay que ser solidarios. Y la mejor manera, en vez de quitarles toda la riqueza a los ricos, es más bien que estas personas sean sensibles y creen más fuentes de trabajo y sean justos en el pago de sus salarios. Una de las imágenes más maravillosas que ha presenciado la vida planetaria es esa actitud comunitarista de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, por principio, para bautizarse, tenían que desprenderse de los bienes y poner en común. Eso era por conciencia, si no, no podían bautizarse. Esos fueron los 300 primeros años del cristianismo. Y hasta ahora yo no he visto en ninguna parte del mundo algo semejante. Por conciencia. Así es que cada quien, en donde nos encontremos, seamos bienaventurados, no busquemos la codicia y solamente salvarnos nosotros y los que nos rodean. Aquí estamos para entre todos, todos estamos en una sola barca y en esta barca no puede haber gente en la miseria y gente en la opulencia. Eso no es plan divino. Seamos bienaventurados y cada vez que somos solidarios somos bienaventurados. Con lo poco que tengamos o lo mucho. Y cada vez que somos insensibles con el dolor de los demás, estamos muy lejos de ser seguidores de Jesús, muy lejos. Aquí yo no estoy hablando de ideologías, estoy hablando de el pensamiento de Jesús que viene y manifiesta el pensamiento divino. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí cabe también entonces la lectura de Sri Ramakrishna, la enseñanza de Sri Ramakrishna. Los niños juegan todo el tiempo que quieren con sus muñecos en una habitación lejos de la madre, pero en cuanto la madre entra, dejan de lado los juguetes y corren hacia ella gritando, mamá, mamá. Tú también, dice Sri Ramakrishna, estás jugando en este mundo absorto con tus muñecos, que son la riqueza, los honores y la fama, sin pensar en otra cosa. Pero si una vez llegaras a ver a la Divina Madre dentro de ti mismo, entonces no hallarías más placer en todas esas cosas, ya sean riquezas, honores o fama, dejándolas de lado
correrás hacia la Madre eterna, hacia la Madre cósmica. Eso es muy difícil, que alguien teniendo riquezas y poder sea humilde, pero los hay, los hay. Hubo un Salomón, hubo un Lázaro de Betania, una Marta de Betania, una María Magdalena, que cuando se convirtió dejó todo. Jesús mismo fue sepultado en la tumba de un rico, de Nicodemo. Sí, allí fue sepultado. Gente que se desprendió. Entonces, eso es lo que llama Sri Ramakrishna y Jesús, que seamos desprendidos, que seamos solidarios, que si tenemos poco o mucho, tenemos que compartir. Los que tienen más, o sea, hacen una gran labor, si dan fuentes de trabajo, crean fuentes de trabajo y a sus empleados les pagan lo que es justo y sus empleados, pero no solamente les dan como salario para que puedan comer lo mínimo y poder y seguir sirviéndoles como esclavos. Son estados de esclavitud tremenda que está viviendo la humanidad. Muchos países ricos o corporaciones van a lugares pobres en la India, en África, en tantos lugares, porque se paga menos la mano de obra y les tienen esclavizados. Estamos viviendo todavía tiempos de esclavitud, pero estamos despertando a una nueva era. Ya no se puede vivir de esa manera, es insostenible. Así ni siquiera los ricos podrán sobrevivir. No se diga a los pobres, millones de seres humanos. Esta pandemia, los más golpeados, gente pobre. Y hubieron países que se apropiaron de las vacunas en una muestra de codicia sin nombre. ¿Qué es eso? Y muchos de ellos seguramente pertenecen a religiones, a todo eso. No, vamos a continuar hablando de Jesús, de nuestro amado Maestro, que llama a la liberación de todo y de todos, y que su amor y que su entrega de vida fue para todos, no solo para los pobres, para todo ser que vive en el planeta. Así es que tengamos lo que tengamos, y si queremos seguir a Jesús y ser fiel, y recordemos que algún rato vamos a fallecer, y no nos vamos a llevar nada. Pero recordemos también que nuestros hijos tienen derecho a vivir con todo lo necesario. ¿Cómo va a ser miles de niños pobres que no pudieron continuar con el estudio porque no tenían la famosa computadora, la tablet o el celular para recibir clases? Eso muestra un estado de miseria espiritual tremenda de parte de los poderosos y gobernantes que no pudieron estar a la altura de estas circunstancias. Esperemos que se vaya generando espacios de gobierno basados en la justicia para que todos seamos bienaventurados, porque hemos nacido para ello, para ser bienaventurados. Es una situación tremenda que mucha gente quede atada a la angustia de no tener qué comer. Mahatma Gandhi mismo dice, ¿cómo le vas a hablar de Dios a alguien que se muere de hambre? Su Dios es un pedazo de pan que busca. A ese estado de conciencia conduce la miseria y la injusticia, a que la gente no tenga el derecho de buscar su liberación en el espíritu porque les devora el hambre, la sed, les devora la necesidad de no tener que dar de comer a sus hijos. Hay que ser sensibles. Por eso detesto las espiritualidades que no vuelven sensible a la gente. Ah, no, vamos a caer en la ignorancia de que cayó también la India. Ah, no, ellos son sudras. Ellos por su karma han nacido así, han vivido así.
Sudras. Ya hemos hablado aquí en los talleres anteriores, el estado de Sudra es un estado espiritual y un rico puede ser Sudra si no ha contemplado dentro de sí el espíritu y ama al espíritu de la misma manera el espíritu que palpita en los más pequeños de los seres marginados en esta tierra. Es un Sudra y es un Brahmin, no el que nace una casta Brahmin, es aquel que ha despertado su espíritu y que se vuelve solidario. Jesús es, y todos los maestros, seres solidarios, seres que no desprecian a nadie, seres que jamás cometen una injusticia con nadie. Sigamos adelante, despertemos. Despertemos a una verdadera espiritualidad, amigos, amigas. Esto es un trabajo, pero ¿cómo vamos a despertar? Descubriendo dentro de nosotros el gran espíritu. Ese espíritu que hable dentro de nosotros, que vibre dentro de nosotros, así como hoy meditamos profundamente y sentimos esa paz infinita, ese gozo infinito, ese amor infinito dentro de nosotros. Entonces, claro, vamos a disfrutar luego de la materia también, pero no vamos a poner, pues, porque un pedazo de pan, una comida, si no nos va a dar todo esto que sentimos. Un momento, Dios es Dios. Mi maestro decía, el espíritu se llena solo con espíritu, no con fuegos fatuos, decía mi maestro. ¿Ya? Y cuidemos nunca, siempre cuidemos de nunca estar atados a nada, a nadie. Eso decía mi maestro. ¿Quieres la paz? No te ates a nada ni a nadie. Ser sannyasin no es fácil. Ser kshatriya, buscar su liberación, nuestra liberación y la liberación de los que nos rodean, no es fácil. Se necesita un espíritu firme, un espíritu de guerrero, de guerrera, y no claudicar jamás. Y se necesita ser un renunciante. Culmino citando a lo que se comenta en la India, que se acercan a un maestro, a un sannyasin, a un renunciante total, como lo era Jesús, como era Ramakrishna, como eran muchos, inclusive Krishna que recuperó el reino. Sin embargo, él llegó a ser un renunciante total porque no estuvo apegado a las riquezas. Se acercan a un gran maestro renunciante, a un sannyasin, y le dicen, maestro, ¿cómo te admiramos a ti porque eres un renunciante? El maestro le dice, ¿renunciante yo? No, ustedes son los renunciantes, porque ustedes no saben lo que se han perdido por estar jugando con esas bambalinas, con esto que dice Ramakrishna, con esos muñecos que son eh, la riqueza, los honores, la fama. Me da pena de ustedes. Ustedes son los que han renunciado a este gozo maravilloso, a esta paz, esta sabiduría que yo tengo dentro. Busquemos ese reino interior que es la riqueza plena que nos favorece para vivir como auténticos hijos e hijas de Dios, como seres humanos auténticos en este mundo, y cuando nos desprendamos de este cuerpo, continuaremos disfrutando de esa libertad. Y los que no hemos aprendido a ser libres y a no estar atados a las riquezas, al poder, a la fama y a a tantas mentiras, pues entonces volveremos a este mundo hasta que aprendamos a ser solidarios. Así es la vida, así es la justicia divina, así es la ley del karma. Entonces, ¿a qué esperar si algún día tenemos mismo que aprender a ser solidarios? Este mundo solamente, en este mundo nos salvaremos todas las especies, incluida la humana, solamente mediante la práctica de la solidaridad. Mientras este mundo no aprendamos a ser solidarios, iremos de pandemia en pandemia. Y la peor pandemia es la ignorancia de nosotros mismos. Y a esta pandemia tenemos que combatirla y vacunarnos mediante la práctica de una verdadera espiritualidad para dejar de ser ignorantes de nosotros mismos y dejar de ignorar que nuestros seres humanos, nuestras hermanas plantas, nuestra hermana tierra,
Nuestros hermanos animales son, son seres que tienen derecho a ser felices como nosotros. Solo eso salvará al mundo. Y, y estoy seguro que iremos entre todos los seres y las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, ellos ya no entienden lo que es la ideología de derecha, la ideología de izquierda, porque se sienten defraudados. Han visto a una sarta de farsantes de derecha, sarta de farsantes de izquierda, y ahora ya no creen en nada los jóvenes, los niños. Ahora hablan de buscar la igualdad y la justicia plena para todos. Es hermoso eso, escuchar a los niños, a los jóvenes, que se han desilusionado de religiones que no han propiciado vida abundante para todos los seres y que han solapado la injusticia. Se han desilusionado de partidos políticos que han conducido a los pueblos, a nuestro Ecuador, a semejante situación de injusticia y de miseria. No, ya basta. Tenemos que asumir espiritualidades verdaderas que nos conduzcan a este reino interior, a esta vida plena, para que el reino de Dios que está dentro de nosotros se exprese en la sociedad, en una sociedad justa y fraterna. Culminemos así honrando la divinidad que habita en nosotros, que habita en todos los seres, inclusive los opresores, pero que tienen ignorancia, y en los oprimidos que no luchan para reclamar su derecho a ser hijos de Dios, derechos plenos, derechos en plenitud, porque nos asiste ese derecho a todos los seres, vivir con dignidad en este mundo. Adoremos a este Dios que palpita en todos los seres y comprometámonos a transformarnos y transformar este mundo en un mundo divino, en un mundo de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Amén. El Cristo que habita en mi corazón, venera y agradece al Cristo que habita en tu corazón y en todos los corazones de todos los seres. Namaste.